Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a esta sesión donde vamos a estar trabajando con el tema de evaluación institucional y de programas académicos. Es sumamente importante que revisen esta presentación breve en el cual se trabajan temas generalizados, pero que al mismo tiempo nos aportan y clarifican algunos conceptos básicos de esta asignatura. Mi nombre es Laura Lisbeth Barrera Miranda y soy su facilitadora de Unitec Online. Bueno, para poder continuar con lo que es esta presentación, es sumamente importante recordar el concepto de evaluación institucional. De acuerdo a un autor que se apellida Casanova, hace mención que la evaluación institucional permite el comprobar y valorar cómo van engranando los diferentes y muy diversos componentes que integran todo un sistema educativo, lo cual es decisivo para su buena marcha y sobre todo para procurar su mejora paulatina tanto en los elementos de administración como en los que son estrictamente pedagógicos. Por lo tanto, la evaluación institucional es una herramienta importante para la transformación de la educación y de la práctica educativa. Este proceso constructivo, participativo y consensuado es una práctica que se debe de realizar de forma permanente y sistemática para poder detectar las fortalezas y las debilidades y que esto implique no solamente la detección, sino también la reflexión sobre la tarea que se está realizando de acuerdo a una actividad contextualizada, donde se consideren aspectos cualitativos, cuantitativos, los insumos, procesos, productos y sobre todo el contexto en el que se está reflejando esta evaluación. Ahora, dentro de los tipos, sabemos que existe una gama muy amplia de los tipos de evaluación porque depende en dónde se esté llevando a cabo. Ahorita solamente estamos hablando de evaluación institucional, por lo tanto vamos a retomar dos tipos de evaluaciones que son muy importantes y generalizadas, como la evaluación interna y la evaluación externa. La evaluación interna, de acuerdo al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, menciona que es un proceso en el que se permite la verificación, el análisis y la valoración que se realice en una institución educativa bajo la responsabilidad de una entidad evaluadora que tenga la autorización vigente concebida por un órgano operador correspondiente. Por lo tanto, la evaluación externa permite impugnar la designación de una comisión de evaluación si considera que tiene un conflicto de interés. Recuerden que para que se dé la evaluación externa de una institución educativa, existe un organismo los cuales regulan con ciertos parámetros ya establecidos el cómo tiene que tener o cuáles son esos procesos de calidad con los cuales debe de cumplir los indicadores para poder tener cierto programa, cierta carrera y poder estar trabajando a nivel superior y posgrado. En este aspecto, bueno, existe un organismo, como ya les decía, pero se encargan equipos de evaluadores de poder trabajar con lo que son estas instituciones, hacer esa evaluación, pero siempre y cuando sean objetivos. Si por alguna razón existe el subjetivismo, cabe mencionar que la misma institución podría acercarse al organismo y decir que no es posible y viable que existan esos evaluadores dentro de la institución, tal vez por un conflicto de intereses. Es por ello que de ahí tenemos que poner muchísima atención en cuestión a la evaluación externa. Antes de la evaluación externa está la evaluación interna, la cual es un tipo de autoevaluación donde se determinan lo que es la distinción de los actores. Debe de existir una cultura evaluadora de por sí, aun cuando no haya auditorías dentro de cada una de las instituciones, ya debería de estar inmersa la evaluación. Y es por ello que una evaluación interna es cuando la propia institución o bien el objeto evaluado por sus propios actores, existe un sujeto y objeto evaluado, cuando no coinciden es cuando ya tendría que ir un organismo distinto. La autoevaluación o evaluación interna permite ser conscientes de las fortalezas y de las áreas de oportunidad que se deben de atender para el cumplimiento y mejora de la calidad. Aquí
se muestra lo que es un cuadro comparativo acerca de 3 tipos principales de evaluación, que es la evaluación externa, interna y la mixta, que es donde se conjugan ambas. Las etapas del proceso tenemos 4: la realización de la evaluación, la recolección de la información, la elaboración de un informe y el uso de esa información a partir del informe, a partir de la elaboración del informe. Es por ello que la evaluación no solamente es ir y aplicar un instrumento, sino hacer una reflexión posterior para mejorar, para poder alcanzar los indicadores que se determinan como calidad educativa. Y dentro de ella, pues sabemos que tenemos la interna, que es la primera evaluación que se debe de realizar, donde el diseño lo elabora la misma institución como tal, e inclusive los que participan, pues son los mismos de la institución. Y posteriormente en la externa ya es cuando va un conjunto de personas evaluadoras donde comienzan a hacer todo este tipo de trabajo. Y bueno, ya en la evaluación mixta, obviamente es cuando se conjugan las dos. Existen ciertas universidades que no cuentan con evaluación interna. La verdad es que son muy pocas porque es un requisito que se les pide de manera general, pero quienes no tienen evaluación interna simplemente se arriesgan a la evaluación externa y a ser acreedores de sanciones si no están cumpliendo con estos aspectos de mejora. Es por ello que cuando se apertura una carrera, una licenciatura, un posgrado, un diplomado a nivel superior o bien una licenciatura, como ya habíamos dicho, ingeniería, en este caso tienen que cumplir con ciertos estándares, no nada más es que digan, tengo el proyecto, tengo la infraestructura, sino que cumplan con los estándares de calidad que nos está pidiendo el mismo organismo. De ahí tenemos distintos instrumentos con los cuales podemos recabar información. Recuerden que la intención de la evaluación es aplicar instrumentos y después hacer una reflexión para poder mejorar y estar en esa cúspide de la calidad en el que estamos constantemente debido al contexto en el que nos encontramos. De aquí tenemos los cuestionarios, las encuestas de opinión, los análisis documentales, que son instrumentos que se aplican para poder recabar información. No solamente la evaluación se hace a los programas, al mapa curricular, también se hacen a los docentes, al personal administrativo, investigadores e inclusive de intendencia, porque una evaluación debe de ser 360. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación debe de llevar no solamente un proceso administrativo, sino también un proceso pedagógico y de infraestructura. A modo de conclusión, la doctora Patricia Cruz hace mención que cambia lo que la sociedad y las personas demandan, cambia la situación entre las naciones, se vive en un mundo globalizado, nos guste o no, y las reglas, por lo tanto, están cambiando constantemente. El rol de los agentes permanentes e inclusive surgen nuevos actores sociales. A este contexto hay que tener en cuenta que la educación no se puede mantener al margen, no puede ser estática, ya que tiene un papel sumamente importante de formar, de inculcar cultura, de aportar conocimientos, de enriquecer de manera intelectual y que nos obliga a ser esos protagonistas de cambio. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.